Bueno, buenas tardes de nuevo para todos. Vamos a empezar a dar inicio a la actividad a la que todos estamos convocados el día de hoy. Quiero empezar recordando que todos los participantes en la conferencia a través de la sala de Zoom deben tener sus micrófonos apagados. Voy a empezar a presentar entonces a nuestra invitada. Hoy va a acompañarnos en la conferencia organizada por los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá y por el grupo de investigación Devenir, la Carolina Sánchez Castro. La doctora Carolina Sánchez es filóloga clásica de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia también, y tiene igualmente una maestría en letras clásicas de la Universidad de París 4. Por último, la profesora Carolina es doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y es profesora de la Universidad de Cartagena. En la tarde de hoy, la profesora Carolina Sánchez va a acompañarnos con su conferencia ¿Qué significa realmente ser un sofista? Antes de darle la palabra a Carolina, quiero recordarles a todos la mecánica según la cual procederemos. Inicialmente la profesora Carolina va a hacer su presentación, después de lo cual va a recibir algunas preguntas de los moderadores de la sesión, que en este caso somos el profesor Ángel Rivera Novoa, profesor titular de los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá, y quien les habla, Luis Alejandro Murillo Lara, director de los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá. Después de la presentación de la profesora Carolina y de este breve intercambio con los moderadores, vamos a tener en cuenta las preguntas del público. Estas preguntas van a recibirse, por un lado, a través de la sala de Zoom, en la cual estamos conectados muchos en este momento, pero también se van a poder hacer preguntas a través del Facebook Live que en este momento está teniendo lugar. Les recuerdo entonces que las preguntas se hacen a través del chat de la sala de Zoom y a través del chat del Facebook Live. Entonces, sin más preámbulos, profesora Carolina Sánchez, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes y tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a Ángel y a Alejandro. Ángel por invitarme, Alejandro por estar acá también haciendo posible esto. Y bueno, por tener el placer de compartir con ustedes acá en épocas de pandemia virtualmente algo como para charlar. Y pues lo que escogió para hoy es un tema realmente que he estado trabajando últimamente, que es justamente ese movimiento de la antigüedad que nosotros llamamos sofística y que ha sido tratado con bastante antipatía por la tradición filosófica, ¿no? De hecho, por ejemplo, es muy común utilizar como manera, digamos, despectiva en una discusión filosófica el apelativo de sofista para referirse, por ejemplo, a un contrincante que no está siendo cooperativo o que no está jugando, pues digamos, bajo ciertas reglas de la discusión filosófica o que está cometiendo, digamos, cierto tipo de arbitrariedades en la argumentación. Pero, digamos, si bien es verdad que nosotros utilizamos el vocablo de esa manera y que el vocablo comporta hoy en día y tal vez desde hace bastante tiempo una carga peyorativa, no es tan cierto que en la antigüedad este hubiera sido el caso. De hecho, la actitud frente a la connotación o digamos a lo que significa ser un sofista en la antigüedad es bastante ambivalente y digamos que eso también influye en la manera como nosotros recibimos y como nosotros comprendemos las obras platónicas, ¿no? Ustedes saben que si bien Platón es una de nuestras fuentes más importantes sobre la sofística y Platón, digamos, es un referente muy importante en los estudios de filosofía, también Platón ha sido sujeto de unas lecturas bastante, pues digamos, poco caritativas en muchos sentidos, sea por las razones doctrinales que sea, o sea también por las características estilísticas particulares de la obra platónica, ¿no? Entonces,
yo quisiera como compartir con ustedes un poco, digamos, esta reflexión que estoy trabajando y que además de todo tiene una motivación particular porque estoy realmente trabajando en esas conexiones o digamos, si ustedes quieren, en esa prehistoria del escepticismo que empieza en la época presocrática y que tiene un desarrollo importante en lo que nosotros llamamos la sofística presocrática o preplatónica, ¿no? Que más bien es contemporánea. Entonces voy a compartir con ustedes unos textos que escogí para que podamos ir avanzando en esta conversación y bueno, espero que sean de su agrado. Entonces, como les digo, ustedes me dirán si ya se puede ver. Sí, perfecto. Sí, señora. ¿Sí? Ok. Entonces, como les digo, lo que me interesa que nosotros hablemos en este momento es qué significa realmente ser un sofista, ¿no? Como qué es lo que ocurre con este tipo de apelativo en la antigüedad. Y bueno, para esto entonces, vamos a... ups, un momento. Todos quietos, perdón. Algo pasó. Bien, de nuevo. Vamos a ver si ahora sí lo puedo presentar. Bien. Y entonces, pues, para poder hacer esto, voy a dividir, digamos, mi conversación con ustedes en 4 puntos. Lo primero que quiero hablar es cuál es la recepción antigua que tiene este término, es decir, en qué términos nosotros utilizamos este término en la antigüedad. En la antigüedad incluye la obra platónica, que es justamente como decía hace un momento, probablemente la fuente más importante o la fuente más conocida o la fuente más reputada sobre los sofistas o sobre la actividad intelectual que tuvo este grupo que nosotros llamamos los sofistas, este grupo de pensadores. En segundo lugar, vamos a hablar de lo que tiene que ver ya no solamente, digamos, con ese comienzo del empleo del término sofista en la obra platónica, sino con la tradición que se desprende de ahí en adelante y que hace escuela hasta nuestros días. En tercer lugar, quisiera hablar de casos problemáticos, es decir, de cosas que realmente no encajarían muy bien si nosotros, por ejemplo, aceptamos o nos comprometemos o nos casamos con una cierta concepción de la sofística que es la que, digamos, resulta dominante, la que aparece en los libros de historia de la filosofía y la que comúnmente se utiliza, digamos, en la cátedra filosófica tal y como nosotros la conocemos. Y por último, quisiera solamente pues plantear a manera, digamos, de provocación o a manera, digamos, de tratar de estimular, digamos, un poco, pensar de nuevo esta categoría, unos ciertos puntos que nos podrían llevar hacia una nueva definición de lo que podría ser un sofista. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con la recepción antigua. Justamente cuando les digo la recepción antigua es muy importante porque nosotros tenemos una idea muy extraña de lo que es la antigüedad y digamos que mucha gente tiene una idea muy extraña de lo que es la antigüedad y también de lo que es la construcción de la filosofía en la antigüedad, porque esto no es una cuestión, digamos, que aparece de un momento a otro. Esto no es como una irrupción en un momento del tiempo en el que de un momento a otro aparece el discurso filosófico, sino que el discurso filosófico se construye, se desarrolla durante muchísimo tiempo. Hay toda una gran cantidad, digamos, de intentos, de conceptualizaciones, de refinación en estos conceptos, también, digamos, como de desarrollo de cierto tipo, digamos, de reglas que nosotros pues posteriormente llamaríamos reglas de inferencia o reglas de la lógica. Todo esto no aparece de la noche a la mañana, todo esto es un proceso, hay muchísimos errores, hay, digamos, trabajos sobre lo que han hecho pensadores antiguos, recuperación, desechamiento de algunas otras cosas. Entonces,
eso mismo ocurre con estos conceptos, o sea, ocurre con los conceptos filosóficos, pero ocurre también con estos conceptos que además de todo tuvieron un origen, como es el caso de la palabra griega, del vocablo griego sofistes, un origen mucho antes de la tradición filosófica o digamos, separado del discurso filosófico, ¿no? Ahora, en segundo lugar, también porque el vocabulario filosófico es un vocabulario que tampoco está dado desde un comienzo, y esto es algo que muchos historiadores de la filosofía anotan con razón. En Platón y en Aristóteles es en las obras filosóficas de la antigüedad en las que nosotros, digamos, podemos advertir una gran cantidad de neologismos, una gran cantidad, digamos, de palabras que no están atestadas antes, y por ejemplo, ustedes tienen claro, para el caso que nos compete en este momento, está, por ejemplo, el caso de la palabra retorique, ¿no? De la palabra retórica, que aparentemente empieza a ser utilizada con este sentido particular de arte retórica a partir de Platón, y es a partir de Platón, ¿no? Tenemos en Platón y en Aristóteles como fuentes como minas donde se acuñan una gran cantidad de conceptos filosóficos que a partir de ahí van a ser utilizados. Y todo esto naturalmente tiene origen en la antigüedad presocrática y en la antigüedad sofística, en la que muchos de estos conceptos van a ser gestados y van a encontrar maduración posteriormente. Entonces, por eso quiero hablar de la recepción antigua, porque es importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de sofística, nosotros hablamos, o de los sofistas en la antigüedad, hablamos de una especie, digamos, de cuerpo anfibio que se encuentra entre la antigüedad presocrática y la antigüedad arcaica, con un tipo de educación particular, con un código moral particular, con una actitud particular hacia la sabiduría, hacia el conocimiento, hacia el estudio, y el siglo de oro ateniense, en el que vamos a encontrar a Sócrates, a Aristóteles y a Platón, ¿no? Los sofistas son anfibios y además de todo han sido tratados, digamos, como un cuerpo homogéneo, cuando en realidad no lo son tanto, ¿no? Son más bien como, puede ser un movimiento intelectual si ustedes quieren, pero es difícil, digamos, encontrar elementos homogeneizantes. Entonces, si ustedes me permiten, voy a leer con ustedes un primer texto pues digamos que es un buen testimonio de lo que estoy tratando de mostrarles. Este texto sale justamente de la primera parte de las vidas de filósofos ilustres de Diógenes Laercio, y es de la parte introductoria, y es muy importante porque si ustedes recuerdan, Diógenes tiene como objetivo en sus vidas establecer cuál es, digamos, la genealogía de la filosofía, y tiene un plan, ¿no? Para mucha gente, yo he escuchado muchas personas que dicen que Diógenes es como una especie, digamos, de revista de chismes o de revista, digamos, de personalidades así medio parándula de la antigüedad, pero no es el caso. Si uno lee con cuidado la introducción, uno se da cuenta que Diógenes tiene un plan, y ese plan, digamos, que es establecer la genealogía de la filosofía. Él busca establecer esa genealogía de la filosofía en dos ramas particulares o en dos ramas principales, la itálica y la jonia, ¿no? Y justamente es en el contexto de esta introducción en la que él está explicando ese plan, que es lo que va a estructurar todo el texto, en donde aparece este texto. Empiezo a leer. Dice: el primero que denominó a la filosofía y se llamó a sí mismo filósofo fue Pitágoras, dialogando en Sición con León el tirano de los Sicionios o de los Fliasios, según dice Heráclides del Ponto en su Sobre la letargia. Pues dijo que nadie era sabio más que la divinidad. Antes se la llamaba sabiduría, y sabio al que hacía profesión de ella, que debía destacarse por la elevación de su espíritu. Filósofo es el que ama la sabiduría. Aquellos eran llamados sabios y sofistas, y no solo ellos, sino incluso los poetas eran sofistas, como por ejemplo llama Cratino en los Alquílocos a los discípulos de Homero y Hesíodo al elogiarlos así. Entonces, acá se acaba el texto y, digamos, fíjense que este texto
presenta bastantes cosas interesantes. La primera, algo que nosotros ya hemos visto varias veces o con lo que estamos familiarizados, una noticia transmitida por más de un doxógrafo y por más de un autor, de un escritor de la antigüedad, y es que la palabra filosofía, amor por la sabiduría, amor de la sabiduría, aparece inicialmente o es atribuido su aparecimiento a Pitágoras o al círculo pitagórico, ¿no? Y lo segundo, que es muy importante, es que cuando se nos dice, digamos, que digamos, esa sabiduría inicial, esa sabiduría antigua, no era algo exclusivo de lo que se podría llamar después filósofos, no era algo exclusivo, digamos, de personas que se dedicaran más o menos profesionalmente a la filosofía, como sería Platón o Aristóteles, sino que sabios eran muchos, ¿no? Incluso, por ejemplo, los poetas, ¿no? Y vamos a ver más adelante otras personalidades muy célebres, eran llamados sabios y sofistas, ¿no? Sofistes. Entonces, y fíjense que la última línea nos dice Diógenes Laercio que los discípulos de Homero y de Hesíodo, también ellos aparentemente, presuntamente poetas, pero en todo caso, cuando hablamos de poetas, estamos hablando de educadores, en todo caso, se les llama elogiosamente sabios y sofistas. Este testimonio es muy interesante por dos motivos, no solamente por los puntos que acabo de señalar, sino porque Diógenes Laercio es un testimonio tardío, es un testimonio de la antigüedad tardía. Eso quiere decir que la palabra sofista, mucho tiempo después de Platón y de Aristóteles, todavía seguía teniendo una carga ambivalente, es decir, no era utilizada solamente de manera peyorativa, sino que también era utilizada de manera positiva, de manera elogiosa. Esto es importante porque uno tiene esa idea de que a partir de Platón y Aristóteles, cada vez que se utiliza la palabra sofista es para denigrar a alguien. Y acá tenemos, por ejemplo, un testimonio muy poderoso de que eso no era así o que aparentemente no era así. Pero, digamos, ya que trajimos a la mesa a Platón, uno podría decir que Platón también es un testimonio importante. Pero antes de Platón vamos a leer otro testimonio tardío, que es el de Aristídes, y van a ver ustedes por qué me interesó en Platón, porque Aristídes va a hablar de Platón justamente y lo va a conectar con este asunto de los sofistas. Voy a leer, cito, en mi opinión, no conocen tan siquiera el nombre mismo de filosofía, ni el uso que de él hacían los griegos, ni su significado, ni nada que tenga relación con esta disciplina. ¿No ha llamado Heródoto sofista a Solón y en un pasaje posterior a Pitágoras? ¿No ha calificado Androción de sofistas a los 7? Me refiero, claro está, a los sabios, así como más adelante a Sócrates, aquel sabio excelso. Y por su parte, ¿no llamó Isócrates sofistas a los eristas, así como a aquellos que se denominarían a sí mismos dialécticos, en tanto se definía a sí mismo como filósofo, al igual que a los oradores y filósofos que se ocupan de la actividad política? ¿No llama Lisias sofista primero a Platón y después también a Esquines? Podría arguirse, desde luego, que lo hace a modo de acusación. Sin embargo, los demás oradores no les imputan las acusaciones habituales, si bien los llaman con este mismo nombre. Aún más, aunque fuera lícito llamar a modo de acusación sofista a Platón, ¿qué nombre debería darse a los sofistas mismos? Yo creo que sofista era una conveniente denominación genérica y que filosofía valía tanto como amor por lo bello y debate sobre argumentos, pero no en la orientación actual, sino una educación general. Y me parece que Platón utiliza siempre la palabra sofista en sentido peyorativo y que fue, desde luego, el que más se sublevó contra este nombre. Y la causa de ello fue el desprecio que sintió hacia el vulgo y hacia sus contemporáneos. Pero, por otro lado, es evidente que se sirvió de esa denominación en un sentido completamente laudatorio. Así, por ejemplo,
al Dios que él considera sumamente sabio y en el que reside toda la verdad, lo ha llamado en algún lugar perfecto sofista. Bien, fíjense que este testimonio de Aristídes es muy interesante porque Aristídes justamente acá se está pronunciando en contra de las personas que utilizan el vocablo sofista de manera peyorativa. Está diciendo, miren, 2 minutos, por favor, estas personas no tienen ni idea de lo que están hablando, digamos, no valoran realmente lo que es la filosofía, ni están entendiendo cómo es el asunto, y nos presenta como argumentos, miren, tenemos que Heródoto llamaba a Solón, uno de los 7 sabios de Grecia, a Pitágoras, sofista. Tenemos además de todo que los 7 sabios de Grecia eran llamados habitualmente sofistas, y Sócrates, Platón, mejor dicho, acá a todo el mundo lo han llamado de sofista, pero Aristídes nos dice, mire, yo creo que es Platón en realidad el que introduce el sentido peyorativo de la palabra, aunque él mismo es ambivalente, es ambiguo, es inconsistente con la utilización de este vocablo, porque él mismo llama al Dios, y este Dios es justamente el que se encuentra en el Político de Platón, lo llama perfecto sofista, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro testimonio muy interesante de cómo la palabra y cómo el término comporta, digamos, una dificultad que nosotros solemos de la sofista. Bien. Ahora, ya que hablamos de Platón, es interesante tener, digamos, invitar a Platón a la mesa y preguntarle qué tiene para decir, porque como dije yo al principio, Platón también es digamos, un autor que es tratado con un cierto tipo de injusticia por parte de la tradición filosófica, y a veces a mí me da la impresión de que a Platón se le pide que diga cosas que nosotros esperamos, diga, pero que realmente no están ahí, o que a veces se obvia de particularidades de la obra misma de Platón. Por eso quisiera que leyéramos un pequeño pasaje que está además de todo en uno de los diálogos para ver, digamos, el ambiente intelectual que significaba los sofistas digamos, en el entorno de la Atenas del siglo V, y además de todo, ambiente intelectual del que se nutrió bastante Sócrates y Platón mismo, ¿no? Es el Protágoras. Si ustedes recuerdan el principio del Protágoras, tenemos esa hermosa escena de todos los sofistas compartiendo en la casa de Calias, porque acaba de llegar Protágoras a la ciudad y están, mejor dicho, todos allá buscando a Protágoras. Pero más adelante, después de que Protágoras y Sócrates se enfrascan en una conversación que es más bien una discusión, es un intercambio muy interesante, se enfrascan en esta conversación. Después de un tiempo, Protágoras va a decir lo siguiente, y cito: correctamente velas por mí, Sócrates, dijo, que a un extranjero que va a grandes ciudades y en ellas persuade a las reuniones de los demás, tanto familiares como extraños, más jóvenes o más viejos, y a reunirse con él para ser mejores a través de su trato, le es preciso, al obrar así, tomar sus precauciones. Pues no son pequeñas las envidias, además de los rencores y acechanzas que se suscitan por esto mismo. Yo desde luego afirmo que el arte de la sofística es antiguo, si bien los que lo manejaban entre los varones de antaño, temerosos de los rencores que suscita, se fabricaron un disfraz y lo ocultaron, los unos con la poesía, como Homero, Hesíodo y Simónides, y otros, en cambio, con ritos religiosos y oráculos, como los discípulos de Orfeo y Museo. Algunos otros, a lo que creo, incluso con la gimnástica, como lo hizo el Tarentino, y el que ahora es un sofista no inferior a ninguno, Heródico de Selimbria, en otro tiempo ciudadano de Mégara. Y con la música hizo su disfraz vuestro Agatócles, que era un gran sofista, y asimismo Pitóclides de Zeus y muchos otros. Fíjense que esta parte, ¿no? Sócrates en realidad le ha dicho a Protágoras, oye, ten cuidado, no digas muy duro así, porque fíjate la gente, que no digas que eres un sofista porque eso es un peligro, ¿no? Y
Protágoras dice, sí, sí, Sócrates, tienes toda la razón, pero Protágoras da una explicación, ¿no? Él dice, sí, no, mire, esto es un arte muy antiguo, toda esta gente eran sofistas, pero entonces resulta que por la mala reputación que tiene la palabra, entonces tuvieron que encontrarse un disfraz, digamos, para disfrazar su labor de sofistas con el de maestro de gimnasia, el de poeta, etcétera, etcétera. Yo quiero enfatizar en una cosa, este testimonio o estas palabras en boca de Protágoras están escritas por Platón. Es decir, que Platón mismo era consciente de la amplitud que tenía el término. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez el villano, digamos, de la historia no necesariamente es Platón como lo han querido mostrar, como que Platón fue el que se enemistó con los sofistas, no tanto. Yo creo que Platón tiene una actitud bastante positiva con relación a los sofistas y que los considera intelectuales, o sea, intelectualmente hablando, interlocutores, o por lo menos los únicos interlocutores que valía la pena poner con Sócrates, ¿no? Pero este testimonio continúa y dice lo siguiente. Todos estos, como digo, temerosos de la envidia, usaron de tales oficios como velos, pero yo con todos ellos estoy en desacuerdo en este punto. Creo que no consiguieron en absoluto lo que se propusieron, pues no pasaron inadvertidos a los que dominaban en las ciudades en relación con los que usaban estos disfraces, porque la muchedumbre, para decirlo en una palabra, no comprende nada, sino que corea lo que estos poderosos les proclaman. Así que intentar disimular y no poder huir, sino quedar en evidencia, es una gran locura si en este intento innecesariamente uno se atrae muchos más rencores de los enemigos. Pues creen que el que se comporta así ante los demás es un malhechor. Yo, sin embargo, he seguido el camino totalmente opuesto a estos y reconozco que soy un sofista y que educo a los hombres. Creo, asimismo, que esta precaución es mejor que aquella. Mejor el reconocerlo que el ir disimulando. Y en lugar de esa, he tomado otras precauciones para, dicho sea con la ayuda divina, no sufrir nada grave por reconocer que soy sofista. Este testimonio de Protágoras es bastante, digamos, diciente y bastante elocuente por dos razones. Lo que ya venía diciendo, digamos, sirve de introducción para esto, pero si ustedes se dan cuenta, acá hay dos temas que nosotros, digamos, asociamos normalmente con Sócrates. Primero, el riesgo en el que se encuentra por llevar a cabo, digamos, su labor, ¿no? La de Sócrates es examinar a los otros, hacer mejores a los atenienses. En el caso de Protágoras es educar a los hombres, ¿no? Ese riesgo, digamos, que se gesta en círculos políticos, y cualquier persona que haya leído la Apología o el Menón verá que Sócrates tiene un argumento muy similar. Y además de todo, y fíjense, por ejemplo, y además de todo, y ahora que hablé del Menón, mucho más importante, este punto en el que se hace referencia a la ignorancia de la muchedumbre, digamos, a esa tendencia que tiene la masa a utilizar calificativos, a utilizar epítetos, a juzgar de una determinada manera que no es propia, digamos, no es un juicio que haya sido creado propio, original, sino que es un juicio que han recibido de la propaganda, digamos, que de alguna manera intencionalmente los políticos se encargan de difundir con cierto tipo de intereses. Lo digo de nuevo, las semejanzas con el caso de Sócrates son marcadas, pero pues además de todo también por el hecho de que es justamente ese el ataque a los sofistas, ¿no? Los sofistas son maestros, son profesores, pero su enseñanza es una enseñanza bastante peligrosa, ¿no? Entonces, quiero dejar esto aquí, quería traer este testimonio porque es importante mostrar cómo Platón mismo reconoce que la actividad intelectual de sofista es una actividad peligrosa, tanto como lo es la de Sócrates, y esto nos permite entender dos cosas. Primero,
que probablemente el aspecto, digamos, peyorativo de la palabra sofista no viene necesariamente de Platón. Y segundo, que también a mí me parece, digamos, un punto tremendamente importante recalcar aquí mismo, es que las similitudes con Sócrates, los sofistas y Sócrates, son tantas que en la antigüedad incluso se conoció a Sócrates o se le llamó o se le incluyó fácilmente dentro del grupo de los sofistas. Es realmente digamos, la historia de la filosofía posterior, entre otros nosotros, los que tratamos de excluir a Sócrates de ese grupo, pero ese fue el grupo en el que él ejerció, trabajó, discutió y realmente también del que se nutrió. Bien. Ahora, luego de haber visto, pues por motivos de tiempo hubiéramos podido ver muchos otros testimonios, pero vamos a ver solamente estos tres. Pero luego de esto, entonces ya vamos a estar en capacidad, digamos, de utilizar ciertas piezas de los testimonios y de construir lo que yo llamé desde un primer momento la tradición filosófica que ha sido, digamos, moldeada, que ha sido, digamos, gestada, que ha sido producida a partir de la antigüedad y que es la que nosotros, digamos, la que nos trae a nosotros el vocablo sofista cargado de la manera como está cargado. Ahora, importante, ustedes pueden ver este cuadro, es de un pintor alemán, ahí no salió muy bien, pero este cuadro es importante. Si ustedes están reconociendo los personajes van a ver por qué. Porque resulta que tenemos, y es cualquier libro, digamos, que ustedes abran de historia de la filosofía les va a dar 3 criterios para hablar de los sofistas, ¿no? Va a decir, mire, los sofistas se definen por la itinerancia. Cuando hablo de itinerancia, es decir, que se están moviendo de ciudad en ciudad, ¿no? Y fíjense que en el testimonio que acabamos de leer de Platón, del Protágoras de Platón, lo primero que dice Protágoras cuando le agradece a Sócrates por su preocupación es, gracias Sócrates, porque claro, un extranjero aquí, digamos, fuera de su casa, diciendo cosas peligrosas, pues naturalmente que corre un gran peligro, ¿no? Los sofistas son sabios itinerantes. Eso siempre se nos dice, está en todos los libros de historia de filosofía, se nos ha dicho hasta el cansancio que una de las características de los sofistas es estar en constante errancia, en constante desplazamiento. Fíjense que eso es importante porque eso nos puede mostrar hasta qué punto la carga, digamos, negativa que tiene la palabra sofística y que tiene el apelativo de sofista es una carga xenofóbica. ¿Mm? Ahora, en segundo lugar, se dice, bueno, estas personas enseñan, ¿no? No solamente están en constante desplazamiento de ciudad en ciudad, sino que además de todo van de ciudad enseñando. Y eso es algo muy interesante porque, en efecto, cuando nosotros miramos la historia de la sofística, la mayor parte de los sofistas provienen de Jonia y eso no es gratuito. No es gratuito porque es en Jonia en donde están los primeros investigadores que nosotros llamamos presocráticos, los primeros científicos, se establecen las primeras escuelas y son esos sabios que salen de Jonia los que empiezan a llevar, digamos, si ustedes quieren, el germen, el virus, pero yo no sé si en estas épocas sea apropiado utilizar la palabra virus, pero digamos como la semilla de la filosofía, son ellos los que llevan, digamos, la semilla de la filosofía hacia Atenas. La filosofía, hasta cierto punto uno podría decir, bueno, era meteca, ¿no? Para los que están familiarizados con esa palabra, era meteca, no era ateniense, venía desde afuera y fue, digamos, importada por este grupo de sabios itinerantes hasta cierto punto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre también? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque las leyes, digamos, si ustedes recuerdan la manera como están organizadas las ciudades-estado griegas, tienen una cierta independencia, digamos, nosotros hablamos casi siempre de la Grecia antigua como si fuera una nación, pero ese no es el caso. Más bien tendríamos que hablar como de un espacio heládico, ¿no? De un espacio en el que se habla
griego, incluso otras cosas, ¿no? Pero cada ciudad tiene una cierta autonomía, son justamente ciudades-estado, a pesar incluso, aunque algunas de ellas sean colonias de ciudades más grandes, como lo podrá ser, digamos, Esparta, Atenas, Corinto, conservan una cierta autonomía y en particular una autonomía económica. Ahora, eso es muy importante porque esa autonomía económica les permite a las ciudades ejercer control sobre los bienes de sus ciudadanos. Entonces, naturalmente, si yo, por ejemplo, soy Tales, ¿no? De la ciudad de Mileto, en cierta forma mis bienes, mis propiedades, le pertenecen a la ciudad de Mileto y no a otra. Y, por ejemplo, nosotros sabemos que esto es tan así, no solamente por todas las investigaciones que han hecho los historiadores y apoyados, digamos, en evidencia arqueológica muy seria, sino adicional a eso porque nosotros en los mismos testimonios sabemos que eso era el caso. Si ustedes leen el mismo Diógenes Laercio, los testamentos, por ejemplo, que tuvieron que redactar al final de sus días, gente como Aristóteles o como Teofrasto, se darán cuenta que ellos dos no podían tener propiedades en Atenas por el hecho de ser extranjeros y que era realmente ellos tenían que recurrir como a otras personas que hacían parte de la escuela para poder legalizar esas propiedades. El liceo de Aristóteles nunca le perteneció a Aristóteles, justamente porque Aristóteles no podía tener propiedades en Atenas por no ser ateniense, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, si las ciudades-estado tenían tanto control económico sobre sus ciudadanos, pues naturalmente yo puedo ser yo puedo ser Hipócrates de Cos y yo puedo querer salir de Cos, pero no puedo llevar toda mi heredad conmigo, aunque tenga mucho dinero, ¿no? Ese dinero tiene que mantenerse, digamos, en la ciudad y lo poco que yo pueda llevar me va a alcanzar para el sustento durante algunos días, tal vez unos meses, pero yo tengo que seguir en la posibilidad de generar recursos para mi sostenimiento. De ahí que si uno es un sabio itinerante, un médico, un astrónomo o alguna cosa por este estilo y se está desplazando desde Jonia hasta Atenas, y además de todo, pues que el viaje no es en jet, ¿no? Esto, digamos, eran periplos súper fatigantes. Todos ustedes saben que la navegación era riesgosa, aunque se tratara de un mar chiquitico. En todo caso, tenían que hacer muchas paradas para abastecimiento y eso implicaba también conseguir recursos y una de las maneras que hubo para conseguir esos recursos era ofrecer lo que se tenía para ofrecer, es decir, enseñanza, ¿no? ¿Qué soy yo? Bueno, yo soy, digamos, un médico jonio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo para ofrecer? Bueno, mis conocimientos de medicina. ¿Tengo público? Naturalmente. Todas las ciudades, a la llegada de un extranjero, con la reputación que tienen los científicos jonios, dirán, mire, ahí viene un médico, tenemos que aprender. Mire, acá hay un astrónomo, tenemos que aprender. Mire, acá hay un comediógrafo, un compositor de dramas, etcétera, tenemos que aprender. Y muchas de las personas aprovechaban la llegada de estos sabios a las ciudades para inmediatamente ponerles a sus hijos a su cargo y que esos niños, bueno, no niños, pero muchos muchachos, alcanzaran a recibir algún tipo de instrucción. Ahora, también es cierto que estos sabios llegaban a una ciudad y no se quedaban un día, ¿no? Esto digamos, había que quedarse bastante tiempo, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo de la enseñanza y el cobro de dinero que va de la mano. Es decir, hay que enseñar porque hay que sostenerse y de todas maneras es un poco lo que hacen, ¿no? Tienen que salir a ofrecer su servicio a, digamos, para poderse sostener durante el viaje y a la llegada a Atenas, también pues porque vienen sin heredad y sin dinero y tienen que encontrar alguna manera de sostenerse. Y bueno, pues ahí vamos a ver más adelante, por ejemplo, uno de los círculos del que Protágoras se nutrió bastante, pero Sócrates también, fue el círculo de Pericles y Pericles fungió de mecenas, ¿no? De muchos de estos sabios.
Protágoras, bueno, esto lo vamos a hablar después, pero cuando nosotros leemos la obra platónica, una de las cosas que más se le queda grabada en la cabeza a la gente es que Sócrates constantemente está rechazando ese cobro de dinero por parte de los sofistas. Y claro, digamos que Sócrates lo hace desde una posición muy privilegiada porque Sócrates es ateniense, ¿no? Tiene derechos como ciudadano ateniense, naturalmente también deberes, pero, y además de todo, digamos, Sócrates no es que sea, digamos, la persona más trabajadora del mundo, él vive un poco, digamos, de la buena voluntad de ciertos mecenas, como puede ser el caso de Pericles, pero también la familia de Platón, que era una familia bastante adinerada. Y cuando ustedes leen el Critón, se dan cuenta, digamos, que al principio del Critón, justamente, la oferta que se le hace a Sócrates es, oye, Sócrates, mañana te van a hacer tomar la cicuta, toca que te escapes, nosotros te vamos a conseguir acá una plata, ¿no? Entonces, fíjense que eso también era así, pero Sócrates en los diálogos platónicos siempre se está quejando de que los sofistas cobran una millonada por la instrucción en virtud y demás. Y eso es interesante porque si ustedes se recuerdan, ese ambiente intelectual al que pertenecía Sócrates y Platón y los sofistas, también pertenecían a ese ambiente otro montón de personas más, entre los cuales está una persona que es llamada por la tradición aparente, la tradición dice que Platón mismo lo llamaba un Sócrates enloquecido. Y es uno de los grandes contrincantes de Platón, el famoso Diógenes de Sinope o Diógenes el Cínico. Y en las vidas de Diógenes Laercio se nos transmite lo siguiente, cito, al serle reprochado a Diógenes el Cínico que él pedía limosna mientras que Platón no mendigaba, dijo, también pide, pero acercando su cabeza para que no se enteren los demás. Pongo esto acá porque Platón no es, digamos, ajeno a esa acusación de cobrar por instrucción, ¿no? Platón también tenía que mantener una escuela, también cobraba cierto tipo, digamos, de pensión o sí, algún tipo, digamos, de tarifa por su enseñanza en la academia. Y además de todo, pues nosotros sabemos que fue un filósofo que se dejó consentir bastante del tirano Dion de Siracusa. Entonces, digamos que esa acusación que aparece tanto en los diálogos de Platón es una acusación, digamos, yo no sé si decirlo hipócrita, pero por lo pronto, digamos, no del todo justa, porque efectivamente Platón también vivía de esto, a pesar de que Platón pertenecía a una familia adinerada, ¿no? Entonces, hasta acá quisiera que dejáramos lo que tiene que ver con la tradición filosófica, porque la tradición filosófica nos dice, mire, sofista es aquel pensador o digamos sabio, científico itinerante que enseña y que cobra dinero a cambio de su enseñanza, y si nosotros tomamos al pie de la letra ese tipo, digamos, de criterios para definir a un sofista, pues vamos a encontrar una serie de problemas. El primero, por ejemplo, el que les estoy mostrando acá, bueno, pues que Platón entonces también tendría que ser llamado hasta cierto punto un sofista, pero tenemos unos casos un poquito más resbalosos que son de los que quiero hablar en este momento, rápidamente. ¿Cuáles son esos casos problemáticos? Voy a poner solamente 3 ejemplos, pero hay muchos más. Digamos que esta categoría de los sofistas es una categoría digamos, tan porosa que en realidad, digamos, utilizar este término de la manera tan irresponsable como normalmente se utiliza para referirse a este movimiento en particular de la antigüedad del que les hablo, pues trae muchos problemas.
piensen ustedes en una persona como Genófanes de Colofón, ¿no? Genófanes era un extranjero jonio, venía de Colofón, ¿no? Enseñaba, y tan es así que incluso se dice que fue un extranjero que se movió desde Jonia hasta la Magna Grecia y resultó siendo el precursor de la escuela eleática, ¿no? Nosotros tenemos un montón de noticias doxográficas diciendo que Parménides se inspiró o que fue enseñado o que fue discípulo de Genófanes. No sabemos muy bien esto del cobro, porque no tenemos noticias doxográficas que digan, mire, sí, Genófanes le cobró a Parménides por enseñarle las cosas que le enseñó 5 óvulos. No, no tenemos eso, pero sí se nos dice que Genófanes componía sus propias obras dramáticas y que hacía poemas y que iba por todo lado como un rapsoda, como digamos estas personas que declamaban la Ilíada de la Odisea. Y si esto es así, pues no tiene nada raro que esas composiciones, digamos, o que ese tipo de declamaciones estuvieran acompañadas con la enseñanza de cómo se componían dichos textos o dichas obras, y que eso pudiera ser sujeto de algún tipo de cobro, ¿no? Pero el caso de Genófanes es interesante, pero también tenemos el caso de Anaxágoras. Y Anaxágoras fue un contemporáneo de Sócrates, de Platón tuvo que haberlo conocido, o de pronto era muy muchacho cuando Anaxágoras ya era viejo. Pero además de todo, sabemos que pertenecía al mismo círculo de Sócrates, al mismo círculo de Pericles, ¿sí? Era un extranjero jonio, ¿no? Y Anaxágoras en particular sí que era un científico que vivía, digamos, enseñando sus conocimientos, porque tenía grandes conocimientos de astronomía y otro tipo, digamos, de cosas que eran pues tremendamente útiles para una sociedad como la griega, que se basaba en buena parte de su actividad económica, tenía que ver con la navegación. Ahora, cuando nosotros leemos las noticias doxográficas de Anaxágoras, se nos dice que Anaxágoras ya tenía su escuela en Clasómenes y que además de todo era rico y tenía su herencia en Clasómenes, pero que decide trasladar su escuela a Atenas, pero no se lleva sus bienes, ¿no? Y adicional a eso, tenemos en la apología, si ustedes recuerdan, hay un momento en el que Sócrates está contrainterrogando a sus acusadores, en particular a Meleto, y en ese punto Sócrates le dice en un momento a Meleto como, oye, no, Meleto, espérate un momento porque acá tú te estás confundiendo, o sea, la famosa acusación de impiedad, le dice, ¿tú por quién me estás tomando, Meleto? Yo no soy Anaxágoras, yo no soy el que viene acá a decir que que el sol y la luna son piedras, eso es de Anaxágoras y cualquier persona lo sabe, porque el libro de Anaxágoras se lee públicamente por un dracma en la orquesta. Es decir, que el libro de Anaxágoras, o sea, ustedes saben mejor que nadie que en la antigüedad no era como que uno fuera a una librería y comprara el libro y uno se lo llevara para su casa, no, eso no se podía, los libros eran objetos tremendamente costosos y la manera en que uno leía un libro era acercándose a alguien que lo fuera a leer públicamente, ¿no? Y pues para poder leer, para poder escuchar el libro de Anaxágoras, uno tenía que ir a la orquesta, pagar un dracma, se sentaba y había alguien que lo leía. Probablemente no era el mismo Anaxágoras o tal vez sí, no lo sé, pero de todas maneras había que pagar por eso y esto significaba, digamos, una fuente de ingresos para Anaxágoras. Entonces, en cierta forma también cobraba por su conocimiento. ¿Mm? Ahora, si ustedes se ponen a pensar, acabo de hablar de Genófanes y de Anaxágoras, solamente porque Genófanes, porque es un ejemplo muy bonito que a nadie le gustaría admitir como sofista porque es el padre de la escuela eleática según la tradición doxográfica. Y Anaxágoras tampoco nadie quiere llamarlo sofista porque ni siquiera Platón se atreve a tanto
y además de todo porque sabemos nosotros que en la biografía intelectual del Fedón, la biografía intelectual socrática del Fedón, Sócrates reconoce que durante un tiempo siguió las enseñanzas de Anaxágoras. Entonces, claro, Platón ni nadie querría llamar a Anaxágoras sofista, a pesar de que estos tres criterios le caen como anillo al dedo. Pero si esto no es suficiente, si estos argumentos que estoy dando hasta acá no es suficiente, pues ahora sí que voy a dar uno demoledor y es Critias, ¿no? Ustedes saben que Critias, tío de Platón, uno de los tiranos, ¿no? Uno de los que compuso, hizo parte del grupo de los 30 tiranos que, digamos, se sublevó contra la democracia ateniense y que tuvieron a su cargo una de las épocas más sangrientas de la historia de Atenas. Critias, el tío de Platón, primero, o sea, se cuenta entre los sofistas y con buenas razones, pero este sí no era extranjero, ¿no? Era ateniense, había nacido en Atenas, era ateniense de pura cepa, de suyo, ¿no? Entonces, primero, es un sofista, pero que no, al que no le caen bien los criterios de la sofística. En segundo lugar, es un sofista, pero no parece haberse dedicado a la enseñanza. Y eso es interesante, porque Critias aparentemente era un gran escritor, ¿no? Escribía bastante, pero no tenía una enseñanza pública, o por lo menos no tenía una escuela ni tuvo seguidores. Y en tercer lugar, su fuente de financiación parece que no provenía de su actividad intelectual, parece que provenía de su familia, de su actividad política, porque tenía una actividad política bastante importante. Entonces acá tenemos el caso de un sofista que no cumple con ninguno de los requisitos que supuestamente, según digamos los grandes próceres de la historia de la filosofía nos han dicho, son los requisitos para poder ser un buen sofista. Entonces, dado que tenemos estos tres casos problemáticos y podría mostrarles muchos más, yo creo que es importante que de ahora en adelante, si ustedes me creen y están de acuerdo conmigo, dejemos de utilizar la palabra sofista de manera peyorativa y más bien transitemos hacia una nueva definición. O sea, digamos, lo pueden utilizar de manera peyorativa, digamos, en sus casas, en sus conversaciones privadas, pero por lo menos en un ambiente filosófico que se refiere a la antigüedad, no necesariamente sería acertado. Y entonces, por esa razón, yo propongo esta nueva definición, ¿no? Que tiene que ver con lo siguiente. A ver, los sofistas en realidad, como dije al principio, son un movimiento intelectual que sí comparte ciertos rasgos que no son necesariamente los que acabamos de ver, y es que los sofistas sí están interesados en la política, pero a nosotros nos han hecho creer que están interesados en la política solamente en una dimensión práctica, es decir, en el arte de la retórica, y eso en buena parte gracias a Platón, ¿no? Entonces, casi que Gorgias es sofista porque es un maestro de retórica, y eso en realidad no es verdad. Cualquier persona que haya leído el discurso del no ser de Gorgias sabrá que este señor no necesariamente era solamente un maestro de retórica. También tienen, digamos, un interés en la política desde una dimensión filosófica. Y es un interés muy cercano, yo no voy a decir que igual, pero muy cercano en espíritu al mismo interés político que tiene Sócrates, ¿no? Claro que, digamos, puede que Sócrates y los sofistas estén en desacuerdo con relación a lo que realmente significa o digamos al trasfondo de lo que significa la política y la virtud política en particular, pero en cierta forma los sofistas consideran también que la política debe hacerse en ciertas condiciones, ¿no? Y que esas condiciones tienen que ser educadas, que esas condiciones, digamos, ojalá que pudieran ser dones divinos, pero que esas condiciones tienen que ser educadas y mejoradas en las personas. Y por eso comparten esa labor educativa
que no necesariamente, como vimos con el caso de Critias, implica tener una escuela, ¿no? Critias hacía parte de muchas discusiones políticas y de hecho, por ejemplo, si ustedes son buenos lectores de Platón, encontrarán a Critias en varios diálogos, pero en uno en particular es el mejor de todos, es en el Cármides, ¿no? En el que Critias tiene una conversación muy fuerte con Sócrates y Critias no es un interlocutor fácil para Sócrates, ¿no? Y de hecho el concepto que está ahí involucrado es nada más y nada menos que el del cuidado de sí. Entonces, tenemos que uno puede hacer parte, digamos, de esa labor educativa, no necesariamente siendo el jefe de una escuela. Y a nosotros nos han dicho que esa labor educativa solamente, digamos, es humanista, en el sentido, digamos, que ahí se fundan escuelas y se tienen unos discípulos y demás, pero los sofistas también tuvieron esa labor educativa desde una perspectiva científica. Y eso es algo que se ha querido ocultar de los sofistas por las razones que sean, digamos, políticas y demás, pero también porque la mala fama de los sofistas derivó en una consecuencia bastante indeseable y antipática, y es que hemos perdido buena parte de sus obras, no las tenemos, pero nosotros sabemos, por ejemplo, que gente como Protágoras basaba su relativismo, no era como que un capricho que dijo como, ah, no, sí, es que yo de ahora en adelante me voy a volver un relativista y entonces voy a decir que todas las cosas son, depende de cómo se les mire. No, él basaba eso en una concepción científica que presuntamente tenía a la base el modelo atomista de Demócrito, ¿no? Y ustedes saben, Protágoras era tan abderita como Demócrito. Ahora, también sabemos que los sofistas, y buena parte de ellos, fueron los primeros escritores, digamos, prolíficos. Escribieron obras literarias, y eso es lo que más nos vende la tradición, pero también escribieron obras científicas y filosóficas. Y de hecho, de Gorgias, el Tratado del No Ser, que tenemos nosotros y que hemos recibido por dos fuentes diferentes, digamos, no es gratuito que ese tipo, digamos, de obras como filosófica, como el Tratado de No Ser, haya sido recuperado en un tratado pseudo-aristotélico, por un lado, y también por Sexto Empírico, por la tradición escéptica posterior, ¿no? Y justamente eso me lleva al punto fundamental, que es donde creo que realmente sí está como el núcleo, la semilla, el corazón de lo que significa ser un sofista, y es la famosa oposición entre physis, naturaleza, y nomos, ley. En efecto, para los sofistas son unos grandes críticos de la ley. Digamos, uno puede ver casos increíbles como los de Critias, como Trasímaco, como Antifonte, en los que hay unas críticas tremendas a la ley, tremendamente fuertes, ¿no? Pero además de todo, porque son productos humanos, porque son productos que por su naturaleza humana son productos no solamente imperfectos, sino perfectibles. Y para poder ser perfectibles hay que hacer algún tipo, digamos, de estudio sobre el asunto al que se consagra, ¿no? Si estamos hablando de justicia, entonces hay que tener algún tipo, digamos, de teorización en torno a la justicia para que ese instrumento de la justicia que nosotros llamamos ley pueda ser perfectible. Ahora, eso, el hecho de que ellos reconozcan que el terreno de la ley, el terreno de lo humano, es, digamos, un terreno cambiante y perfectible, es, en cierta forma, lo que le da, si ustedes quieren, potencia argumentativa a esa tendencia relativista que digamos que se le atribuye a los sofistas de manera preponderante. Pero de lo que no se habla mucho es de esa tendencia crítica, es decir, estos sofistas sometieron una gran cantidad de tesis, muchas de ellas políticas, como por ejemplo la tesis sobre la naturaleza de la ley, sobre el tipo, digamos,
pacto social que implica la ley, sobre la ley, digamos, y la religión y demás. O sea, sí tuvieron una tendencia crítica con relación a muchas tesis políticas, pero también filosóficas. Y de nuevo, pongo sobre la mesa el caso de Gorgias, ¿no? Gorgias está justamente, o está no, porque ya fue hace mucho tiempo, pero compuso un tratado sobre el no ser, total, el gesto totalmente contrario al de Parménides, ¿no? Y fíjense que es un argumento que ha hecho carrera, ¿no? Nada existe. Y aunque exista, no puede ser cognoscible. Y aunque fuera cognoscible, no podría ser comunicable. Y eso es algo muy interesante porque esa tendencia crítica de los sofistas ataca conceptos que son muy sagrados para la tradición filosófica y que lo van a hacer para la tradición filosófica desde Platón en adelante, como por ejemplo el concepto mismo de esencia, ¿no? Y la tendencia escéptica la pongo entre paréntesis porque no es que los sofistas propiamente hablando sean escépticos, y de hecho esa es una concepción, una confusión conceptual que ustedes van a encontrar mucho en algunos libros. Les pido que tengan mucho cuidado y que estén muy atentos, ¿no? A veces piensan que relativismo y escepticismo es algo, digamos, que en la antigüedad es como una especie de puerta giratoria, y no lo es tanto, pero sí es verdad que entre los ancestros ilustres del escepticismo se encuentran muchos sofistas, ¿no? Y que muchos sofistas fueron utilizados por gente como Sexto Empírico de manera decisiva para crear, digamos, sus argumentaciones equipolentes. Entonces, podríamos dejar eso ahí. Y pues esto es la propuesta que tengo para que discutamos sobre lo que significa realmente ser un sofista. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Carolina Sánchez por su presentación, su lúcida presentación de lo que significa realmente ser un sofista, por esta problematización que hace de la acepción tradicional que ha recibido la expresión sofista. Vamos entonces a hacer un par de preguntas con el otro moderador de la conferencia de hoy, que es el profesor Ángel Rivera. Vamos a intercalarnos un par de preguntas con Ángel y seguidamente entonces vamos a escuchar nuevamente a la profesora Carolina a propósito de nuestros comentarios. Continuaremos entonces leyendo algunas de las preguntas que los participantes en la conferencia hacen a través del chat de la sala de Zoom y a través del chat del Facebook Live. En este momento tenemos alrededor de 170 personas a través de ambos medios, entonces vamos a hacer lo posible por recoger tantas inquietudes como el tiempo nos lo permite. Bien, yo tenía una pregunta inicial para Carolina que está relacionada con el contraste que tú haces entre la interpretación que propones de lo que significa ser sofista y los criterios que la tradición usualmente ha establecido para designar a alguien como sofista, o estos rasgos generales que en mayor o menor medida cumplen los autores, los pensadores que han sido denominados sofistas. Pero, bueno, y esto con relación a dos de los aspectos que tú mencionabas en una de las últimas diapositivas sobre el interés por la política y el interés por la educación que tú quisieras resaltar en los sofistas. Al menos en mi conocimiento, por supuesto, yo no soy especialista en filosofía antigua, lo hago pues desde mi limitada familiaridad con la tradición y con la interpretación de esos textos, pero uno de los criterios que parecen aparecer en la literatura, tanto en la antigua como en los intérpretes contemporáneos de la tradición griega, es la caracterización de los sofistas como maestros de argumentación, ¿sí? Digamos, no solo maestros, no son las personas que ejercían una labor educativa y que cobraban por ello, sino que la labor educativa que ejercían era muy particular y era la de, entre estas labores que ellos realizaban, una de las que se destacaba era que enseñaban a argumentar, ¿sí?
Y de hecho se menciona entonces este ejercicio donde el maestro sofista le pedía a su discípulo que un día argumentara a favor de una tesis y al día siguiente en contra de la misma. Esto hace parte entonces, creo yo, hace parte entonces de la crítica porque pareciera que lo que se le reprocha a los sofistas no solamente al cobrar y no solamente al ser itinerantes, etcétera, es que parece que tienen una suerte de despreocupación por la verdad, ¿sí? Y esto pareciera resultar especialmente chocante para los filósofos clásicos, ¿no? Digamos, Platón, Aristóteles. Digamos, Platón le dedicó una enorme parte de varios diálogos a hablar de los sofistas. Pues tenemos en el órgano aristotélico, tenemos las refutaciones sofísticas, por ejemplo, especialmente dirigidas a hablar del tipo de estrategia argumentativa que se decía que los maestros sofistas le enseñaban a sus discípulos. Entonces, digamos, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta por dos cosas. Digamos, este pareciera ser un criterio que hay que tener en cuenta para determinar cuando a alguien se le llama con justicia, no solamente como un calificativo, sino cuando se le llama a alguien con cierta justicia sofista, este asunto de la despreocupación por la verdad. Si uno lo piensa de esa manera, entonces pareciera que lo que le molestaba a los detractores de los sofistas era que el sofista entregaba una serie de herramientas argumentativas, de estrategias de argumentación como las que recoge Aristóteles en las refutaciones sofísticas, y no le importaba quién las usaba ni cómo las usaba, ¿sí? Y en esta medida esto sería como llegar con una caja de puñales a una pelea y decir, bueno, ahí les dejo, mira el puñal y hasta luego, yo aquí enseño lo que sé, dejo lo que sé, etc. Entonces, esta poca preocupación por la verdad parece ser, me resulta muy difícil de encajar con el interés por la educación y por el interés por la política, ¿no? Y bueno, voy a dejar ahí mi primer comentario. ¿Digo ya? Como quieras. Si quieres, hacemos la... Bueno, sí, yo creo que mejor. sí, no, muy interesante. Y esta es una pregunta muy buena por varios motivos. O porque también, digamos, eso hace parte de la construcción de la tradición. Y fíjense que esta famosa acusación de hacer el argumento débil un argumento fuerte es una acusación que aparece además también dirigida contra Sócrates, ¿sí? El famoso Aristófanes en las nubes, aparentemente nos muestra no solamente ahí a Sócrates, sino a todos los sofistas y a Diógenes de Apolonia, digamos, esa acusación está dirigida a ellos. Ahora, cuando uno habla de hacer el argumento débil un argumento fuerte, uno piensa inicialmente en Protágoras. ¿Sí? Parece que Protágoras era ese, digamos, ese maestro que sostenía que había o que se podía hacer el argumento débil un argumento fuerte. Y nosotros hemos leído eso con una carga moralizante, primordialmente, efectivamente, como tú lo dices. Bueno, es que se les achaca que tienen una despreocupación por la verdad, y eso puede, digamos, hasta cierto punto justificar la antipatía que se siente contra ellos. Pero por otro lado, uno podría entender la práctica argumentativa de otra manera, y de una manera en la que, por ejemplo, el mismo Aristóteles y buena parte de la tradición retórica no lo muestra, y es que para poder hacer un argumento, uno tiene que saber siempre cuál es la objeción. Es decir, yo no me puedo lanzar a armar un argumento como filósofo ni en esa época ni hoy en día, pensando que yo soy el depositario de toda la verdad, sin tener en cuenta cuáles son las posibles objeciones que se podrían levantar contra mi argumento. Y en ese sentido, lo que nos dice Protágoras es que todo argumento tiene un opuesto, todo discurso tiene un opuesto, y ese opuesto tiene que ser considerado para poder fortalecer o consolidar el discurso que se está haciendo. Ahora, esto tampoco es muy lejano de lo que recomienda la dialéctica socrática, porque fíjense que la dialéctica socrática es una dialéctica que está basada en la examinación de la opinión del otro, ¿no?
Entonces, independientemente de si yo, que además de Sócrates iba a decir, ah, no, yo sí, la verdad no la tengo y no tengo ni idea que sea eso, ¿sí? Y uno, digamos, o sea, sí me preocupo mucho por la verdad, pero no la tengo y nunca la tendré y no sé qué es, ¿sí? Pero fíjense que Sócrates siempre lo que hace es examinar la opinión del otro y someterla a una especie de prueba lógica para poderla tamizar. Entonces, ¿y cómo se hace esa prueba lógica? Ah, bueno, pues contraponiéndole su opuesta, ¿no? Contraponiéndole a una proposición su recíproca y empezando la examinación para ver qué tanto logra sobrevivir cada una de las proposiciones. Eso, por ejemplo, nosotros lo encontramos en otras tradiciones argumentativas, como por ejemplo las de los megáricos, pero notablemente en la de los escépticos que nos muestra Sexto Empírico. Y es decir, a todo argumento hay un argumento contrario, y si nosotros queremos realmente encontrar un problema filosófico, tenemos que encontrar digamos, una situación tal en la que dos tesis opuestas tienen exactamente el mismo valor lógico. Y ahí es donde vale la pena la investigación. Porque es que yo no diría, digamos, que una investigación filosófica interesante sea ir a preguntarme si el agua calma la sed. ¿Mm? Pero en cambio sí necesito algo en donde las posiciones positiva y negativa con respecto a una tesis sean lo suficientemente fuertes como para que valga la pena explorarlas las dos, ¿sí? Y fíjense que esa actitud antidogmática, que es una actitud que aparentemente es la que motiva el nacimiento de la dialéctica, si es que Zenón de Elea es el padre de la dialéctica, como algunos quieren decir. Esa actitud es una actitud realmente benévola y realmente preocupada por la verdad. Es decir, la verdad no es un discurso que se ha recibido, no es un dogma con el que yo me he comprometido, sino que estoy en aras de la verdad obligado a contemplar todas las posibilidades con relación a una determinada tesis, examinar tanto la tesis como su contraria y examinarla hasta las últimas consecuencias, que es lo que Sócrates hace, ¿no? Ahora, eso también me lleva a una cosa que es algo que es interesante, digamos, no lo voy a desarrollar mucho, se los voy a dejar a manera también como de provocación, pero es un tema muy recurrente en la obra platónica y es, digamos, esa identificación de la filosofía con la medicina. Y en ese sentido, también este asunto de hacer un argumento débil, un argumento fuerte, tiene que ver con una capacidad o con, digamos, con una dimensión que tiene la filosofía como una especie de terapia psicológica también, pero ¿por qué no política? Y acá voy a lanzar la bomba, me perdonan, menos mal que no estamos en vivo y en directo porque con eso no me voy a tener que esconder debajo de la mesa, pero hay argumentos en toda la historia de la filosofía y en toda la historia del pensamiento que durante algún tiempo han sido argumentos débiles y que han tenido que fortalecerse gracias al trabajo de otras personas. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo ciertas personas de la sociedad no fueron consideradas humanas. Durante mucho tiempo, por ejemplo, las mujeres fuimos consideradas menos que los varones, ¿sí? Y eran argumentos, por ejemplo, el derecho de ciertas comunidades fue durante mucho tiempo un argumento débil que tuvo que pasar muchos años de fortalecimiento gracias a una tradición filosófica que lo que hizo fue, si ustedes quieren, curar el argumento, como en cierta forma aplicarle un cierto correctivo. A veces, por ejemplo, un purgante, ¿no? El argumento había que eliminarle cosas nocivas, pero el hecho de que yo hubiera vuelto un argumento, por ejemplo, de ese tipo, como por ejemplo el derecho de las mujeres a votar, yo qué sé, ¿sí? El hecho de que yo hubiera vuelto ese argumento, que antes era un argumento débil, si uno le preguntaba a un señor hace mucho tiempo, ay, ¿usted dejaría a su esposa votar? Diría, oiga, pero usted sí está completamente loco, ¿cómo se le ocurre venir con semejante disparate, no? Pero si ese argumento pudo ser sanado, pudo ser recuperado, pudo ser limpiado de impurezas y aprovechado, eso está, digamos, en cierta forma cimentada en esta idea profunda que tienen los sofistas de que la realidad humana no es, digamos, dogmáticamente una, ¿sí? Y en ese sentido yo creo que
uno podría efectivamente achacarles el cargo como Platón dice en el Gorgias, que Gorgias es un maestro de pugilismo, ¿no? Porque entonces él dice, no, yo soy como el profesor de boxeo, yo les enseño a los muchachos a dar los golpes, pero después si ellos matan a alguna persona con el totazo, pues yo no me hago responsable porque yo no fui el que le pegué al otro, ¿sí? Eso es perfectamente posible, pero uno también puede mirarlo desde esta perspectiva, que es una perspectiva mucho más filosófica, la que yo estoy tratando de mostrar, y que tiene que además de ver también con la práctica argumentativa misma, ¿sí? Ahora, Aristóteles en las refutaciones sofísticas, eso es un tema un poco más complicado, porque se llaman así, efectivamente, se llaman refutaciones sofísticas, pero no están todas ellas, digamos, dirigidas a los sofistas, están dirigidas a un montón más de gente, y durante mucho tiempo ese texto fue considerado como la última parte de los tópicos, que es justamente un manual de dialéctica. Entonces, tal vez también por medio, digamos, del hecho de que yo todos los argumentos les encuentre el opuesto y los someta, digamos, a una especie, digamos, de filtro, ¿no? Que los pruebe yo, que yo considere la objeción y que asimismo fortalezca mi argumento. Tal vez todo esto también tiene que ver con una especie de práctica que permite luego a teóricos de la lógica como Aristóteles empezar a detectar errores en la argumentación, errores lógicos y también a definir prácticas lógicas que antes no estaban determinadas, ¿no? Y que digamos, en un ambiente retórico, en un ambiente, digamos, de oratoria en vivo y en directo, era la efectividad de un argumento tenía más que ver con la respuesta del público, naturalmente. Pero entonces esa es mi invitación, ¿no? A considerar esa teoría del argumento débil y el argumento fuerte desde una perspectiva un poquito más grande que la mera moralización del tema. Muchas gracias, Carolina. Vamos a darle entonces la palabra al profe Ángel para sus comentarios. Gracias, muchas gracias, Carolina. Me encantó tu presentación. Me fascina siempre cuando alguien le trastoca un poco sus ideas más fundamentales acerca de la filosofía y creo que este es el caso, o de su historia. Entonces, muchas gracias, de verdad. Mi pregunta es muy sencilla, quizás muy simple, pero eh, digamos, me gustó mucho cómo argumentas que la mala reputación de los sofistas era una cosa, digamos, más difícil de lo que normalmente uno piensa, y la cita de Protágoras allí es bien diciente acerca de ello, pero digamos, si la mala reputación de los sofistas no viene de Platón, que es como normalmente uno piensa que es la cosa, me gustaría saber entonces de dónde viene esa mala reputación. Tú hiciste un vínculo en algún momento, pero pasaste muy rápido por allí con la xenofobia y eso es algo que me llamó mucho la atención, pero me gustaría que si pudieras profundizar un poco en eso sería fantástico. Esa es mi pregunta. Bien, esa es una pregunta muy interesante y esto probablemente va a resultar también provocativo. Y eso tiene que ver también con que nosotros, la mayoría de nosotros leemos filosofía de los sofistas o fragmentos de los sofistas u obras de los sofistas en textos escritos por gente que no son especialistas en sofística, ¿no? Pero cuando uno lee a los especialistas en sofística, y por ejemplo quiero solamente en este momento hablar de dos en particular, Bárbara Kazan, en un libro pues ya tiene como un tiempo, que es El efecto sofístico, y Bonazzi y Sofistica. Ellos dos muestran algo muy interesante con respecto a la actitud que tiene, digamos, el pueblo ateniense con relación a los sofistas, y es que naturalmente para uno poder criticar algo, a veces uno no logra criticarlo cuando uno no tiene suficiente distancia con relación a ello. Piense que esa es la recomendación que a uno le hacen siempre los profes, y es: deje quieto el texto, mijo,
¿no? Guárdelo, revisítelo después de que pasen unas semanas, un mes, pero no lo mire con los ojos todavía nublados, porque o si no, no va a ser capaz de tomar distancia con respecto a su misma tesis. Y lo que dicen Kazan y Bonazzi es que probablemente esa actitud es la más perniciosa en la política. ¿Por qué? Porque es que la política, al ser una cuestión, digamos, que nos toca a todos como comunidad, y cuando uno habla del asunto doméstico casi como un asunto familiar, ¿no? En política, como que es que a lo que pasa en Cartagena es para los cartageneros, y lo que pasa en Bogotá para los bogotanos, y lo que pasa en Colombia para los colombianos, y así sucesivamente, como que uno se empieza a casar con el hecho de que lo propio es lo aceptable y que criticar lo propio es una suerte de traición. Entonces, claro, imagínense la Atenas del siglo V, un emporio económico importante, un emporio militar en guerra contra todo el mundo, contra los espartanos, contra los persas, buscando alianzas, mirando a ver quién les manda soldados, mirando a ver también cómo mantiene a las colonias bajo su yugo, erigiéndose, digamos, en una especie de superioridad por encima de los vecinos, pero también de otras personas. Pues claro, lo propio hay que guardarlo a como de lugar. Y uno ve, por ejemplo, esa actitud en el Sócrates del Critón, cuando le dicen, oye, Sócrates, pero es que mira, te condenaron a tomar la cicuta, y él dice, no, un momento, yo con las leyes no me meto, porque es que ellas me nutrieron y me vieron nacer, entonces yo no los voy a criticar, y entonces si me toca tomarme la cicuta, me la tomo juiciosito hasta la última gota y demás, ¿sí? Entonces, pero cuando viene un señor de afuera, cuando viene, digamos, un sabio de afuera y que ve la situación y dice, oye, no, pero es que mire, eso está muy mal, ¿no? Y además es la persona que está educando a los jóvenes, pues naturalmente empieza ahí a gestarse el germen de, ah, claro, es que como este forastero viene de afuera, donde la gente se comporta como bárbaros, entonces nos va a volver acá nos va a venir acá a corromper a los muchachitos metiéndoles esas ideas raras en la cabeza. Y fíjense que buena parte de esas ideas que digamos que se meten en la cabeza de estos muchachos, que es también la misma acusación contra Sócrates, ¿no? Son ideas que tienen que ver con ciencia, muchas de ellas, por ejemplo, el atomismo era una de esas cosas que a los atenienses les parecía una tragedia, pero además de todo también cierto tipo de concepciones muy particulares con respecto a la ley. Entonces, por ejemplo, si uno mira Antifonte en particular, la crítica que él hace a la ley es porque la ley no tiene la suficiente fuerza como para obligar a las personas a ser buenas, ¿sí? Entonces hay esa idea de que, ah, claro, como es que como yo soy ateniense y hay una ley ateniense y todos nosotros respetamos la ley, entonces nosotros somos mejores porque somos más civilizados. Y lo que viene a decirles el sofista es, un momento, esa ley que cree usted que lo hace el más civilizado sobre el planeta, no tiene suficientes dientes para volverlo a hacer, para volverlo a usted una buena persona, porque la ley existe, el castigo existe y la gente sigue cometiendo el delito a escondidas, ¿no? Entonces, cuando se llega a criticar la ley desde adentro, cuando literalmente el caballo de Troya, viene el sofista a enseñarle eso a los muchachitos, y después los muchachitos ya no comen el cuento entero cuando viene, digamos, un político en el ágora a echar su discurso de protegemos la ley, de vamos a enviar los ejércitos a invadir a donde sea, etcétera. Entonces, claro, ahí lo que dice es, vamos a culpar al extranjero, vamos a culpar al forastero, porque ese fue el que nos trajo una idea, digamos, negativa, ¿sí? Entonces, ese punto que ha sido notado por Kazan y por Bonazzi de manera fundamental, porque, bueno, por otros estudiosos también, pero en particular por estos dos, porque ellos, digamos, tienen una interpretación mucho más política, o sea, tienen un interés particularmente político en eso, lo que nos muestra es que efectivamente los sofistas fueron los que hicieron posible un cierto dinamismo en la discusión política, que en cierta forma también fue lo que le propició el terreno a Platón, ¿no? ¿Quién se hubiera atrevido a criticar frontalmente el mejor de los inventos de los griegos, que era la democracia, sino Platón?
y lo hace de frente y expulsa a los poetas de la república y se compromete con una república en donde las mujeres y los hombres tienen igualdad de condiciones cognitivas y cosas de ese tipo. ¿Quién habría podido hacer eso si no hubiera sido en un ambiente intelectual en el que ya se había gestado, digamos, o se había inoculado ese germen de la crítica, ¿no? Y de la crítica lo más sagrado, a lo que, como decía Aristóteles, es lo que es el alma de una nación, de una ciudad-estado, que es su constitución. Entonces, yo creería que ese, digamos, que ahí sí lo que pasó con los sofistas es que quedaron de chivos expiatorios y les cayó toda la culpa por eso, pero fíjense que es la misma acusación que se le hace a Sócrates, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a leer algunas de las preguntas que tenemos de los participantes en la conferencia. Voy a empezar retomando algunas de las que aparecen en el chat de Zoom. Pregunta el profesor Alejandro Farieta. Dice, yo tengo una pregunta. Bueno, aborda una de las que mencionábamos hace un momento, donde surge entonces la concepción peyorativa de la sofística que acabaste de abordar. Dice, ¿tendrá alguna importancia Aristófanes y su clara posición política, aristocrática y conservadora? ¿Habrá entonces más bien un uso político del concepto de sofista en la guerra del Peloponeso, que culpa a los demócratas de la caída de Atenas ante Esparta? O sea, por un lado. Voy a leerte las preguntas, si Ángel tiene de pronto preguntas en el Facebook Live para seleccionarlas también, y al final te agradeceríamos, Carolina, que pudieras tenerlas en cuenta. Bien, esa es la primera pregunta. Tenemos también una pregunta del profesor César Augusto Delgado, el profesor de los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura, quien pregunta lo siguiente: ¿qué pasa entonces con la diferencia entre el sofista y el filósofo? Diferencia que es fundamental en diálogos como la Apología y la República. Esta diferencia pareciera confirmar que existen razones para mantener distancia de la sofística. Bien, y tenemos, tenemos una tercera pregunta en el chat de la sala de Zoom del profesor Steven Valencia Marín. Dice, buena tarde, doctora Carolina, soy Steven, investigador de filosofía antigua y patrística de la Universidad Católica de Pereira. Me gustaría preguntarle algo. Por los testimonios directos de Platón existe cierto carácter laudatorio hacia el término sofista que se mencionó, pero también existen referencias peyorativas a los sofistas, y no tanto por las tres condiciones de itinerantes, educadores y cobradores de su labor de enseñanza, sino desde las características que pueden considerarse como aspectos de una falsa filosofía, como la divulgación erística, el carácter subjetivista del conocimiento y el relativismo que Platón atacó para fundar sus teorías. Este es el plan que se inserta en diálogos como el Gorgias y el Sofista, por mencionar algunos. Pero por esos factores no podríamos decir que Platón es ciertamente un crítico y enemigo de los sofistas, al menos en criterios de pensamiento, por estos aspectos mencionados. Por ahí las de la sala de Zoom. O sea, Ángel, si tiene usted alguna del Facebook Live. Sí, hay un par, pero no sé si Carolina prefiera primero contestar estas y después las de Facebook, no sé. Sí, yo creo que las puedo englobar. En particular, las dos últimas las puedo englobar en una sola respuesta. Y pues la de Alejandro Farieta, pues sí, o sea, hay una utilización política del término, así como también va a haber una utilización política peyorativa del término filósofo. O sea, acá nosotros estamos partiendo como olímpicamente del hecho de que sofista y filósofo se oponen, y sofista es el malo y filósofo es el bueno, pero yo pues les recuerdo como que miren la situación de nuestra profesión. No, o sea, los filósofos también, la palabra filósofo también tiene una connotación negativa y por una utilización política en particular. Y efectivamente, buena parte, digamos, de lo que está acá detrás de esta antipatía, como muestran varios autores, es que además de todo, Atenas se encuentra en la época de los sofistas en una situación muy complicada,
en una crisis muy difícil, y esa crisis, digamos, se empata con la caída de la democracia, la instauración de la tiranía, la caída de la tiranía, la reinstauración de la democracia, la vuelta a caer de la democracia, la vuelta de instauración de otra tiranía. O sea, es una época de inestabilidad política muy grande, y fíjense que los tiranos, Aristóteles tenía mucha razón en todas las cosas que decía, bueno, en la mayoría, pero los tiranos en cierta forma surgen de una desviación de la práctica democrática. Entonces, fíjense que en últimas, tanto tiranía como democracia terminan siendo, digamos, como les dijera yo, como afectadas por la misma enfermedad que tiene que ver con cierto tipo de ejercicio político que le es achacado a los sofistas, ¿no? A ustedes les enseñaron mal a los niños y entonces esto se nos volvió un desorden, ¿sí? Y pues vuelvo y utilizo el argumento que utilicé hace un momento. Critias fue el más sanguinario de los tiranos, de los 30 tiranos, y era un sofista, ¿no? Ahora, Alcibíades, que no era un sofista, pero que andaba en el círculo de los sofistas, pues era el gran desastre de la democracia, y tanto Critias como Alcibíades eran estudiantes o seguidores de Sócrates. Entonces, imagínense, ahí la culpa sí había que echársela a Sócrates en últimas de cualquier manera, y no es gratuito que Aristófanes llame a Sócrates sofista, y buena parte de la tradición posterior también. Con respecto a las preguntas que hacen el profesor César y el profesor Steven, sí, puede haber una diferencia entre lo que es sofista y filósofo en Platón, y puede que no. Y efectivamente el profesor César habla de la apología y de la república, pero por ejemplo no habla del sofista. Y ese es un diálogo en el que se nos despliega como varios tipos, digamos, de sofista, entre los cuales hay uno que es el perfecto sofista, el mejor sofista de todos, que casi que es el filósofo. O sea, en últimas, fíjense que, digamos, para ponerlo y para utilizar una palabra que nos trajo el profesor Steven Valencia, ¿qué diferencia? Y pensemos un momentico en Aristóteles, ¿qué diferencia al dialéctico de un erístico? No es la práctica, es el objetivo. El dialéctico y el erístico se sirven exactamente de los mismos instrumentos, pero tienen objetivos diferentes, ¿sí? De pronto el dialéctico está comprometido con la verdad, y el erístico solamente está comprometido con ganar, con combatir, pero los instrumentos son los mismos. Los instrumentos de la práctica argumentativa son los mismos. Asimismo, uno podría decir que el sofista y el filósofo puro, como sería, por ejemplo, Sócrates, utilizan los mismos instrumentos. Que de pronto los sofistas utilicen esos instrumentos de una manera diferente, porque su interés es convencer, como se nos dice, por ejemplo, en el Menón. En el Menón sí, pero más en el Gorgias, ¿no? Es posible que el interés inicial sea el convencimiento, y que, por ejemplo, Gorgias nos diga sin ningún desparpajo, bueno, o el Gorgias de Platón nos diga sin ningún desparpajo, es que yo no tengo ningún problema en hacer ahí un argumento medio chueco para que una persona que está enferma se tome la medicina que no se quiere tomar, así como medio engañándolo, porque es por su propio bien. Pues qué pena, pero Platón en la República nos dice que a los niños también hay que decirles cierto tipo de mentirillas para poderlos educar también. O sea, que hay un cierto tipo, digamos, de aprovechamiento del discurso engañoso, del discurso que no es del todo verdadero, con fines educativos, con fines pedagógicos y demás. Entonces, ahí la ambivalencia, mejor dicho, utilizar a Platón para hacer una distinción tajante entre lo que es un sofista y un filósofo es muy complicado. Es muy complicado porque, además de todo, ese ambiente intelectual, digamos, en el que está inmerso Platón, es un ambiente que vive de ambas fuentes. Ahora, eso por un lado, pero por el otro, y otra vez a manera de provocación, uno diría, bueno, ¿y por qué? ¿Qué razón tiene
que Platón haya puesto a su superhéroe Sócrates a discutir con un montón de, pues de patanes, ¿no? Porque son los sofistas, entonces serían los malos de paseo. ¿Qué sentido tendría eso para Platón? Y uno no tiene que dejar de recordar que el contrincante dialéctico, para que sea un buen contrincante, tiene que ser un buen argumentador. Y son los sofistas los que resultan ser los contrincantes para Sócrates. Y hay unos, por ejemplo, que son un poquito perezosos, como por ejemplo en el Gorgias, cuando nos presentan a Gorgias, ya Gorgias está en un momento como, ay, sí, Sócrates, di lo que tú quieras, yo no me importa, no te quiero contestar y demás, ¿sí? Y lo mismo Protágoras ya al final, después de que ha hecho todos los esfuerzos por discutir con Sócrates, ya al final Protágoras le dice, bueno, sí, Sócrates, mira, está tarde, ya es hora de ir a dormir, ¿sí? Pero tenemos otros contrincantes que en cambio se dejan la piel para pelear con Sócrates, como son Critias, como son Trasímaco, como son, por ejemplo, Polo, por ejemplo, Calicles. O sea, tenemos otros que realmente con uñas y dientes, y que además de todo, Sócrates se esfuerza al máximo en su búsqueda por la verdad, por continuar examinando ese tipo de argumentos. Entonces, esa argumentación, como nos dice el Sócrates de la Alcibíades, sea o no espurio ese diálogo, de qué manera yo me cuido a mí mismo, de qué manera me hago mejor persona, de qué manera, digamos, exalto las potencias de mi alma, si no es examinando al otro y viendo mi alma en el otro como en un espejo para encontrar cuáles son esos errores morales, puede ser conceptuales, argumentativos en los que yo puedo incurrir y que tengo que mejorar, ¿sí? Entonces, digamos que uno puede leer a Platón con la tradición o leer a Platón de una manera que es un poquito más complicada y es con un poquito de caridad, ¿no? Si Platón escogió a los sofistas para ser los interlocutores de Sócrates es porque también ahí hay algo que tienen que aportar, ¿no? Ahora bien, yo me quedé pensando, solamente voy a decir una cosa en un segundo, que de pronto otro día, alguna vez, cuando yo tenga la oportunidad de conocer a los profesores, pero creo que el profesor César lo conoce, no sé, de algún día podemos discutir un poquito más. Y es, bueno, si Platón es un crítico de los sofistas en algún tipo de aspecto de su pensamiento y si no está en contra, digamos, como esa divulgación erística, yo diría, es un poco complicado hacer una identificación uno a uno entre sofista y erístico. Yo diría que no son lo mismo. Hay unos que sí son erísticos y que tienen como función, como objetivo en la vida, ganar. ¿Sí? O sea que piensen ustedes, por ejemplo, en los interlocutores del Eutidemo. Fíjense que terminan haciéndole aceptar al otro que su papá es un perro. O sea, lo que ellos quieren es ganar, ¿sí? Esos son los erísticos. Y hay un montón de erísticos, pero no todos los sofistas, y yo diría que la mayor parte de los sofistas no tienen como objetivo ganar. Tienen como objetivo otra cosa muy diferente. Educar, perfeccionar una técnica argumentativa, preparar a la gente para la administración pública y privada, no lo sé. Pero yo diría que los sofistas fundamentalmente están más comprometidos con el discurso persuasivo que con el discurso de ganar a como de lugar, ¿no? Entonces, claro, los erísticos sí son los que se mandan, digamos, con toda a atropellar al otro, pero yo pensaría que, o por lo menos, y incluso ahí Aristóteles puede ser un buen termómetro, Aristóteles distingue lo que es un erístico de lo que es un sofista, ¿no? Entonces tal vez no sean lo mismo. Listos. Bien, muchas gracias, César. Por ahí, César, Ángel, disculpa. Tenemos por ahí alguna de las preguntas del chat de Facebook Live, teniendo en cuenta que tenemos 16 minutos de tiempo previsto. Sí, bueno, hay un montón de preguntas. Yo voy a seleccionar algunas que me parecieron acá interesantes.
Eh, hay una que dice lo siguiente, es de Darío Rodríguez, me dice, me gustaría preguntar algo y es si la distinción entre sofistas y filósofos adquiere mayor consistencia con Aristóteles en virtud del análisis más esquemático de la argumentación que elaboró Aristóteles. Y hay otra pregunta por acá que dice, ¿qué crees que llevó a estos sofistas a distanciarse a sí mismos de los filósofos de la naturaleza o los presocráticos? ¿O crees que ellos mismos no necesariamente querían diferenciarse de ellos? Y había una, pero creo que ya dijiste algo sobre eso en la respuesta anterior, que tenía que ver con cómo se interpretaba la relación entonces entre sofistas y retórica con esta visión diferente, digamos, de la sofística. Bien, esa última es una pregunta muy bonita, ¿no? Y además de todo que me toca particularmente porque los presocráticos pues son mis amigos. Pero solamente la distinción entre sofistas y filósofos si adquiere más valor con Aristóteles. Bueno, pues probablemente sí para la tradición, pero yo quisiera solamente anotar una cuestión o sea, otra vez como para tratar de ablandarlos un poco ustedes y que me crean un poquito. Efectivamente, Aristóteles aparece en escena y entonces si Aristóteles hubiera tenido tanto éxito, solamente él por su distinción entre sofistas y filósofos, ¿cómo hacemos nosotros para explicar ese interés tan grande en el pensamiento de los sofistas en la antigüedad tardía y el resurgimiento de la sofística como segunda sofística? ¿Sí? O sea, en realidad es que el movimiento sofístico luego se vuelve muy importante para filósofos helenísticos y empiezan a rescatar lo que estas personas tenían para decir. O sea, imagínense Protágoras, que es el filósofo de la sensación, si ustedes quieren el padre de la fenomenología, empieza a ser rescatado después porque entonces todo el mundo se dice, oiga, sí, es verdad que hay un terreno, digamos, conceptual y que las cosas están muy bien de esa manera, pero es que también hay algo que es competencia de la filosofía y es lo que pasa en este mundo, ¿sí? Y la relación que nosotros tenemos con eso que nos ocurre y con eso que se nos presenta, con los sentidos, etcétera. Entonces, fíjense que si esa distinción platónica aristotélica hubiera tenido tanto éxito por sí sola, no podría explicarnos por qué luego los sofistas son recuperados de una manera tan importante. Y pues digamos que todavía hoy en día habría que mirar todo lo que estos señores tienen para explicarnos. O sea, fíjense, por ejemplo, que hay o sea, el Sísifo de Critias es un texto maravilloso para explicar un montón de cosas en teoría política que a nosotros todavía nos cuesta trabajo entender, ¿no? Pero, o sea, el vínculo entre política y miedo y temor, por ejemplo. Pero bueno, y por el otro lado, la pregunta, ¿por qué los sofistas se distanciaron de los presocráticos? Y yo diría, pues esa también fue una cosa así que nos vendieron y que pues la verdad es que yo no puedo estar de acuerdo con eso, porque efectivamente todo el mundo nos dice, no, si es que los presocráticos eran pues una gente ahí que se la pasaba haciendo astronomía y haciendo como unas experimentaciones, o sea, que filósofos no eran, porque eran pues más bien como unas personas así como rudimentarias que trataban más o menos de conceptualizar algo y entonces el principio de todas las cosas y tales con el agua y demás, ¿sí? Pero realmente si uno tiene un tiempito, un domingo, y uno dice, venga, miramos con cuidado lo que dicen estos fragmentos, uno se va a dar cuenta que hay mucho más de eso. Y por ejemplo, pues claro, mirar a Tales es un poco una trampa porque no tenemos fragmentos de Tales, pero si uno mira a los que sí tenemos fragmentos, ¿cierto? Si uno lee con cuidado a Heráclito, a Demócrito, si uno lee, por ejemplo,
pues un día que uno tenga como suficiente entusiasmo a Empédocles porque es complicado, o a Parménides, uno se va a dar cuenta que las cosas van mucho más allá. O sea, que ellos efectivamente sí tenían un interés muy grande en la filosofía, en la naturaleza, pero también en otras cosas, en el ser humano, en la política, incluso también en el arte. Entonces habría, digamos, que tratar de ampliar un poco esa idea recibida que nosotros tenemos, que es que todos los presocráticos eran filósofos de la naturaleza y de pronto un día, trum, se le cambió el chip a la gente que vivía en Grecia y entonces decidieron que eran sofistas y ahora se iban a ocupar del hombre, porque también muchos de los sofistas siguieron ocupándose de filosofía natural, aunque no fuera el mayor o el más importante de sus intereses, naturalmente por lo que yo estaba diciendo, bueno, pues porque tenían que ganarse la vida y eso, digamos, exigía otro tipo de competencias. Pero nosotros sabemos que muchos de los sofistas, por ejemplo, siguieron trabajando en matemática y hay muchas como desarrollos matemáticos y experimentaciones matemáticas que realizaron los sofistas, y muchos de ellos, por ejemplo, en geometría, en óptica y demás. Entonces, eso tampoco es tan cierto que hay como una especie de barrera que los divide a los dos. Ahora, lo que sí es interesante de, digamos, pensar es que los sofistas, o lo que nosotros llamamos movimiento sofístico, está cargado conceptualmente mejor o está mejor equipado conceptualmente que lo que nosotros llamamos filósofos presocráticos, que todavía tienen un vocabulario filosófico rudimentario y en muchos casos alegórico. Entonces, eso sí sería, digamos, una diferencia importante. Bueno, muchísimas gracias a Carolina por haber aceptado nuestra invitación, por habernos acompañado hoy. Le agradezco muchísimo a todas las personas que nos acompañaron, pues por efectos de tiempo ya vamos a ir terminando. Contamos con una participación muy abundante y agradezco a todos los que se conectaron por Facebook Live, donde hubo más de 120 personas. A través de esta sala de Zoom en la que estamos en el momento, donde se conectaron 50 personas. Pues nos alegra mucho saber que estas conferencias son de interés para ustedes. Contamos con personas de diferentes regiones del país, contamos con personas de diferentes países de América Latina inclusive. Vamos a seguir generando este tipo de espacios desde los programas de filosofía de la Universidad de San Buenaventura y organizados también, por supuesto, por nuestro grupo de investigación de Venir. Quiero también extender la invitación a todos para que nos acompañen el próximo martes 30 de junio. En este mismo horario vamos a tener la siguiente conferencia de este ciclo que hemos propuesto. Vamos a tener al profesor... disculpen un segundito, les comparto la pantalla donde está la invitación que vamos a enviar también por correo y que vamos a poner a través de nuestras redes sociales. Creo que no se ha terminado de cargar. Bien, aquí ya la tenemos. Vamos a tener con nosotros al profesor Pablo Meloño de la Universidad de la República del Uruguay. El profesor Meloño va a hablar sobre qué probaban los descubrimientos telescópicos de Galileo. La transmisión se va a hacer de la misma manera en la que lo hicimos la semana anterior y en la que lo hicimos hoy, a través de Zoom y a través de Facebook Live. Les recuerdo entonces que estaremos dando acceso a la sala de Zoom e iniciando la transmisión a través de Facebook Live a las 5 en punto. Reitero entonces mi agradecimiento a la profesora Carolina por habernos brindado su tiempo y compartirnos sus conocimientos y sus puntos de vista. Y espero que podamos contar con la presencia de todos los participantes en las próximas conferencias, en especial en estas que vamos a tener la próxima semana y seguramente la siguiente también.
No sé si Ángel quiere añadir algo. No, simplemente quisiera reiterar el agradecimiento a todos los asistentes, su acompañamiento. Vamos a procurar mantener este espacio durante este tiempo de confinamiento. Eso crea más vínculos de los que uno podría imaginar en principio. Y también a Carolina, muchísimas gracias por aceptar tu invitación, por aceptar nuestra invitación, perdón. Y pues siempre será un placer para nosotros escucharte. Sí, señores, sí. No, mil gracias. También, pues, es la primera vez que hago una charla así virtual. Y no, pues muchas gracias a todos los participantes. Ahora estaba leyendo las preguntas y pues no, ojalá hubiéramos podido tener mucho más tiempo para discutir mucho más y seguramente que cuando la vida vuelva a la normalidad, pues vamos a encontrar la manera de hacerlo. Bueno, entonces muchas gracias de nuevo a todos y entonces esperamos encontrarnos la próxima semana. Feliz noche para todos.